este arranque del fin de semana y cierre de la semana continuamos transitando nuestra querida tiradiaria de automovilismo. Un tema que hablábamos hace exactamente una semana, estábamos hablando con nuestro querido hombre de la República Argentina, Marcelo Mercado, y también hablamos con Néstor Gabriel Furlan, uno de los factotum, podríamos decir, en un gran equipo de trabajo que en definitiva plasmó la idea del callejero, lo concretó y se cerró con un, sin duda, muy buen espectáculo, muy cerca del Autódromo Porteño. A una semana, ya con el balance, quizás ya la adrenalina y la tensión cambió de aquel fin de semana o de aquel viernes que era la previa al arranque de toda la actividad. Querido Gabriel, a la distancia te saludo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Flavio, ¿cómo andás? Buen día a toda la audiencia. Sí, obviamente que la adrenalina bajó. La semana, bueno, toda la previa, ¿no? A la carrera, las últimas 2 semanas fueron muy intensas. Este tipo de obras uno siempre llega justo con el tiempo y esta además se realizó en 60 días prácticamente. Entraron las máquinas a trabajar en el parque de la ciudad el 6 de enero. Y bueno, la carrera se concretó el 15 de marzo. Así que fueron 2 meses de mucho trabajo, con realmente dos equipos de trabajo grandes, uno por el lado del gobierno de la ciudad, que la verdad que hicieron un trabajo impresionante, y en la otra parte, la nuestra, digamos, el equipo Tango, que fue el organizador de la carrera, en conjunto con la gente de la CDA del Automóvil Club Argentino, que fueron los responsables de que la pista tuviera las condiciones de seguridad adecuadas, que se cumplieran en la mayor medida de lo posible todas las reglamentaciones internacionales para este tipo de pistas, que bueno, son complejas, digamos, ¿no? O sea, van entubadas en muros, pero bueno, aún así se puede hacer algo seguro y bien hecho, como creo que quedó demostrado durante el fin de semana con altas velocidades que logramos desarrollar por el tipo de trazado elegido, con rectas largas y bueno, y con una contención adecuada para algunos accidentes que se dieron normalmente durante el fin de semana, y que la verdad que la pista respondió muy bien. Así que Gabriel, ¿qué contento balance, con no? todo eso. Después del cierre, de afuera realmente se vio bárbaro. ¿Qué hay para mejorar? Yo tengo un querido amigo arquitecto que dice, Flavito, en la vida todo es mejorable, lo único que no es mejorable es lo que no existe. Esto existe, se plasmó, lo concretaron en prácticamente 2 meses. El automovilismo, la seguridad, los circuitos, los autos de carrera no tienen techo, siempre hay que seguir trabajando, pero bueno, ¿qué balance dejó esta apertura, Gabriel, cuando ya cayó la cuadriculada y por supuesto esa intensa adrenalina? Bueno, muchos, o sea, en principio el balance general es favorable, digamos, uno sabe que este tipo de eventos son complejos y bueno, terminar con todo esto bien ya es realmente algo favorable. Claro. A eso si le agregás todo lo que se vivió, digamos, a nivel organizativo, quedamos muy, muy contentos. Por supuesto, y coincido con tu amigo arquitecto, todo es mejorable en la vida, así es la norma, digamos. Hemos aprendido un montón. Vos sabés que uno, a pesar de los años y a pesar de la experiencia, no son muchas las veces que vivís este tipo de eventos, porque la vida de un piloto no transita muchas veces en un circuito callejero, y tampoco las empresas organizadoras. Son carreras puntuales, difíciles de llevar a cabo, por lo tanto son escasas. Para Tango, para la empresa organizadora, fue la primera vez que se hizo un circuito callejero, más allá que dentro del equipo había personas con experiencia de haber trabajado en este tipo de circuitos. Pero bueno, no es lo mismo, o sea, trabajamos 60 personas en todo esto, y bueno, y se hizo bien, con errores, por supuesto, con cosas para mejorar, por supuesto, pero yo creo que se hizo bien, el balance fue positivo, la gente le gustó la pista, los pilotos, bueno, vos habrás hecho notas y los habrás escuchado, los pilotos unánimemente estaban sorprendidos del circuito. No hay callejeros con rectas de 915 metros, no hay.
no hay callejeros con curvas, con ancho de 12 metros de pista y con curvas que pudimos dibujar como si fuese un autódromo, cosa que en la calle no se puede hacer, porque vos venís, doblás la esquina y bueno, ahí adelante tenés una casa, un edificio, y no tenés área de escape y no tenés condiciones físicas naturales que tuvimos acá. eh, bueno, porque fue un acierto por parte del gobierno de la ciudad la elección del lugar que nosotros inmediatamente aceptamos, ¿no? Cuando yo me llevaron a ver el lugar propuesto, yo dije, sí, por Dios, hagamos la carrera acá, porque yo imaginaba que íbamos a poder hacer un trazado atractivo y creo que eso se logró y se logró con un marco, con un estándar de seguridad muy bueno. Ahora, Gabriel, existe la posibilidad, el otro día escuchaba al presidente de la empresa Tango, al doctor Alejandro Levi, de replicarlo en otras provincias, de volver a hacerlo ahí. O sea, ¿cómo sigue toda esta enorme obra en donde enorme inversión, tiempo, adrenalina, trabajo, esfuerzo físico, economía, todo lo que genera la obra esta se va a repetir de nuevo? Mira, no lo sé. O sea, a ver, en principio, en la propia ciudad de Buenos Aires esto se llevó a cabo porque el autódromo está en obra. O sea, el autódromo Claro. hoy no está, y va a estar en obra por lo menos todo este año, quizá parte también del año que viene. Con lo cual, si no, imagínate que es una locura correr en una calle enfrente del autódromo. O sea, Al autódromo, claro. no tendría mucho sentido. Ahora, no sé si se podrá hacer o no otra edición este año, la verdad que depende del gobierno de la ciudad, no de nosotros. Si es por nosotros, felices, pero depende del gobierno de la ciudad. Y con relación al interior, bueno, sí, hay muchas provincias argentinas que no tienen un autódromo adecuado para recibir una categoría como el TC2000. Y bueno, este modelo quizás pueda entusiasmar. Pero bueno, ya también de vuelta, son obras que necesitas indefectiblemente que se involucren los gobiernos provinciales porque todo el armado del circuito hay que cortar calles, hay que, digamos, además de la inversión económica, necesitas también la policía y la decisión política del gobernador y del intendente de llevar a cabo una cosa como esta. Porque, bueno, involucrar personas, gente, vida, por un momento hay que cortar el tránsito y todo eso no lo puede hacer una empresa privada, lo tiene que hacer el gobierno. Gabriel, recién dijiste esta curva interminable que tiene lo que es el automovilismo. Y decís que siempre aprendés. Yo comparto el concepto también, más allá de tantos años en este tema que tanto nos apasiona, la curva de aprendizaje es interminable. Decinos algo que aprendiste a lo largo de este fin de semana, Gabriel. Bueno, que de vuelta una vez más ratificar el concepto, rectas largas, curvas lentas, los autos se pasan, como se vio. Claro. Cuando en el automovilismo tan moderno se discute dispositivos especiales y artificiales para que los autos se pasen. Que no me gusta, nuestros maestros no nos enseñaron eso, Gabriel. Ninguno, vos viste que el TC2000 ni siquiera tiene push to pass, lo hemos sacado. A ver, yo te digo cosas, o sea, me gano, después el público se enoja conmigo, pero bueno, los circuitos que diseña Hernán Tilke en la Fórmula 1, para mí son una calamidad, porque son todas curvas de media velocidad, y en la media velocidad el auto que viene atrás pierde carga aerodinámica y no lo puede pasar. Entonces después, como no se pasan, aparecen los DRS, aparece que tenés que cargar la batería y aparecen horrores que son artificiales y que al público no le gustan. Entonces, cuando vos haces una recta larga y una frenada violenta, bueno, ahí el que tiene un poquito más de huevo, si me permitís la expresión, tiene alternativa de jugarse en una frenada, de entrar bloqueando una rueda, no sé, de buscarle la alternativa, y eso es lo que quiere la gente, eso. Por eso nos van a ver a San Juan, por eso nos ven en los callejeros, por eso la gente va atrás de la adrenalina natural del automovilismo. Y bueno, cuando yo empecé a trabajar el año pasado en el TC2000 de vuelta con los hermanos Levi, charlamos mucho esto y fijamos una hoja de ruta con esto. Y dijimos, bueno, vamos para este lado.
porque, a ver, nos explotan las redes sociales, la gente te lo dice, yo no descubrí nada, estoy leyendo, escuchando y tratando de cumplir con el pedido. A veces es difícil, por ejemplo, el TC2000 a partir de la carrera que viene va a largar de parado. Esto es un pedido del público, bueno, vos lo sabés, la gente, la largada de movimiento pierde totalmente la adrenalina, la emoción de la largada, y bueno, trabajamos todo el año pasado para poder hacer largar de parado un auto de 500 caballos con tracción delantera. Créeme que no es fácil, pero se logró, y a partir de la carrera que viene la gente va a poder ver otro poquito más de lo que le gusta. Y así creo que es el camino de reconstrucción del TC2000, que claramente todavía tiene falencias, nos faltan autos, o sea, la categoría fue muy golpeada en el año 2024, se fueron muchos equipos importantes y está reconstruyéndose, pero yo creo que lo está haciendo bien, lo está haciendo rápido y eso es gracias al apoyo del público. Gabriel, hablando del TC2000, de los calendarios, de lo que sigue, bueno, San Juan, decías, el Sonda, un escenario realmente extraordinario. ¿Existe la posibilidad que a lo largo de este 2026 el TC2000 visite Uruguay, algún escenario acá de Uruguay? Me encantaría. Nosotros tenemos previsto conversaciones para ir para allá, si no me recuerdo mal, el 18 de octubre creo que es el fin de semana. Bueno, el año pasado la experiencia de correr en Mercedes fue muy buena. Compartimos el fin de semana con las categorías, con el Superturismo uruguayo, y la verdad que lo hicimos muy bien, convivimos, o sea, la gente de AUO nos trató de primera. Para nosotros es correr en casa, así que me encantaría ir a Mercedes, o ir al Pinar. Yo estuve en el Pinar ¿te acordás? Hace 2 años fui a ver una carrera de TCR, así que tengo fresco cómo está la condición del Pinar. El TC2000 tranquilamente se puede presentar ahí. Y que hablar de poder correr en Punta del Este, ¿no? Pero bueno, esos son sueños. Pero bueno, tal vez lo podamos volver a hacer como hicimos en tantas oportunidades con el propio TC2000 y las épocas de la Fórmula 3 sudamericana. Bueno, impecable. ¿Cómo está Gabriel Furlan hoy? ¿Está tranquilo ya después de esta semana? Sí, el lunes a la mañana estaba laburando, o sea, hay mucho por hacer, pero la verdad que contento porque fue un desafío, ¿no? O sea, estamos tomando riesgo, la realidad es esa, y cuando tomas riesgo te puede salir mal. Si hubiéramos diseñado una pista de curvas de primera y 300 metros de recta, y sí, no tenés riesgo, nadie se golpea, no hay auto roto, no hay ningún problema. Pero eso la gente del público no lo quiere. Y el público el otro día vio los autos de TC2000 a 245 kilómetros por hora en la calle, en la avenida Roca, doblando en escalada, frenando y doblando en escalada. Bueno, qué sé yo, eso es lo que la gente quiere. Pues se rompieron algunos autos, el golpe de Vivian, que se quedó sin freno, fue importante. Pero bueno, todo dentro de, como te dije, del marco de seguridad. Vos fijate que un auto se quedó sin frenos en un circuito callejero a 243 kilómetros por hora y el piloto se bajó caminando del auto. Sí, es verdad, tuvo una fisura en una vértebra y bueno, obviamente el auto estaba muy roto, pero en otro lugar ese golpe tenía otra conclusión. Y bueno, eso habla de buen trabajo que hizo la CDA del Automóvil Argentino. Gabriel, ¿qué pensaste cuando cayó la cuadriculada? Cuando ya los motores se venían apagando, después faltaba desarmar, después todavía el trabajo se había, pero bueno, el tema de la pista, de la velocidad, de asumir esos riesgos, ya se había terminado, sí. Cayó la cuadriculada, ¿qué pensaste? Bueno, satisfacción, alivio, porque uno a pesar de que haga todo lo mejor que puede, lo mejor que sabe que hay riesgo, y cuando termina, yo siempre pienso en los pilotos, ¿no? Después los autos se arreglan, a lo largo de los años aprendes eso y los fierros se cambian, se ponen nuevos, las vidas no, los huesos no, entonces uno siempre tiene esa idea en la cabeza y cuando baja la cuadriculada en una pista como esta o cuando termina la carrera en un circuito como el Sonda, se respira, ¿no? Porque
una vez más pensás que, bueno, una menos, digo yo. Ya a la edad que tengo ya no vivo las carreras como una más, sino que voy Claro. contando una menos cuántas faltan Mm. para terminar. Pero la verdad que contento por el equipo de trabajo, porque hay gente que no conocen los nombres, ustedes, y que son leones, han laburado de una manera increíble y todo ese equipo es lo que va a quedar a futuro para seguir trabajando. Yo tengo 61 años, todavía tengo cuerda en el carretel, pero bueno, yo me gusta transmitir, pasar la experiencia y no me la voy a llevar a la tumba. Quiero todo lo que se pueda aprovechar de la cantidad de... Yo corrí en 12 callejeros en mi vida y esa experiencia no la tienen muchos pilotos, te diría que muy pocos. Entonces uno trata de que todo eso vuelva al automovilismo para que el automovilismo siga creciendo. Siga creciendo. Gabriel, algo más en este arranque del fin de semana, en este cierre de la semana. Creo que tocamos varios temas. Hace una semana, exactamente 7 días, a esta hora estábamos charlando contigo antes de arrancar toda la actividad ahí en el callejero. ¿Algo más que quieras aportar? No, creo que es más o menos, la conclusión es esta. De hoy creo que el TC2000, como te dije, está en una etapa. Nosotros el año pasado, cuando arrancó este proyecto de SUV, fijamos un plan de 3 años de reconstrucción de la categoría. Estamos arrancando el segundo año, claramente con una categoría infinitamente mejor a la que estaba a esta altura del año pasado, y creemos que peor de lo que va a estar a esta altura del año que viene. Claro. TC2000 va a crecer, lo está haciendo, y vamos a volver a estar en el aprecio masivo de la gente, que es como la categoría supo tener no hace muchos años atrás. Así que creo que si vamos a Uruguay en octubre, que es la intención, van a ver una categoría mucho mejor, mucho más fuerte y mejor parada que la que vieron el año pasado, y esto es el objetivo de trabajo hoy por hoy de todo el equipo, ir lentamente creciendo. Como en su momento el semanario, uno de los semanarios más importantes o el más importante de automovilismo a nivel mundial, como el semanario Autosport, signaba o decía que el TC2000 era la segunda categoría de auto de turismo más importante del mundo, ¿no? Y era el semanario Autosport, ¿no? Era... Sí, y porque teníamos 7 fábricas, 7 equipos oficiales. Mirá, yo siempre cuento que en el año 2002 Pablo Peón y yo acabábamos de asumir la conducción del TC2000 y Argentina afrontaba la peor crisis económica de la historia. Sí, la región. Y exacto, y en un mes anunciaron la salida del TC2000 5 fábricas, nos quedó una sola, que era Ford. Y las demás se fueron todas, porque obviamente no se vendía en Argentina, no se vendía comida, menos iban a vender autos. Y bueno, hicimos todo un plan de reestructuración de la categoría para achicar costos, para apuntalar a los equipos, para no perder a los equipos, que son inversiones importantes y que después son difíciles de recuperar y demás. Y 3 años después, 4 años después, estábamos con 30 autos en pista y 7 equipos oficiales. Esa fue la época de Autosport que vos estás mencionando y del reconocimiento mundial que tenía la categoría. Después pasaron cosas, muchas, algunos errores propios no forzados del TC2000 mismo, de la conducción que tenía, y otras de crisis económica y cosas que le pegan de manera directa al automovilismo. Bueno, hoy estamos intentando volver a aquel umbral con autos que es hoy lo que domina el mercado automotor en el mundo, no solamente en Argentina, en Uruguay o en Brasil, o sea, en el mundo hoy el SUV es el auto que mayoritariamente está eligiendo la gente y ese es el ADN del TC2000. Parar en la pista el auto que la gente está eligiendo cuando va al concesionario. Y bueno, ese es el trabajo y creemos que la fórmula se mantiene vigente. Es simplemente tener paciencia y consecuencia en el laburo y el resultado va a aparecer.
Gabriel, gracias por todos estos minutos, el abrazo para vos, por supuesto para la familia, las felicitaciones para todo el gran equipo de trabajo, de plasmar y de concretar un evento que cuando uno cierre el 2026, que prácticamente recién lo estamos arrancando, se va a asignar como uno de los más importantes, sin duda no solamente en la Argentina, sino en la región en materia de automovilismo. Abrazo grande, Gabriel, beso a la familia y gracias por estos minutos, gracias de corazón. No, el agradecido soy yo, Flavio, gracias, saludos ahí a todo el equipo, a la audiencia y bueno, a disposición como siempre. Abrazo grande. Bueno, con Gabriel Furlan, con él estuvimos dialogando, linda charla, en este arranque del fin de semana en materia de motociclismo a nivel mundial, sin actividad a nivel nacional. Ya dijimos, ¿no?, de los eventos importantes en la República Argentina, en la región, sin duda lo que se generó el fin de semana anterior con el circuito callejero, Avenida General Roca, muy cerquita del Autódromo Porteño, cuando, bueno, el TC2000 y el TRB6 y el Top Race, ahí pusieron primera en este año que estamos transitando. Con Gabriel Furlan, con él dialogamos, hacemos una pausa breve. Acá estamos como todos los días con nuestra querida Tira Diaria Automóvil.